No estaba preparada para la sensación de perder el control, ni para el miedo tan grande que se apoderó de mí. Recuerdo el primer ataque con una claridad que me duele. Era una tarde común, como cualquier otra. Estaba en casa, haciendo algunas cosas, lavando los platos, ordenando un poco la sala. En ese momento, sentí un dolor pequeño en el pecho, algo que pensé que era solo un tirón muscular. Pero poco a poco, el dolor se intensificó y, junto con él, vino una sensación extraña que no supe identificar. Mi respiración comenzó a acelerarse, como si no pudiera tomar aire, y mi corazón latía con una fuerza tan desmesurada que casi podía escucharlo en mis oídos. Mis manos empezaron a sudar, y mis piernas temblaban sin control. No entendía lo que estaba pasando. Me dije a mí misma, tranquila, es solo un mareo. Pero cuanto más intentaba calmarme, más difícil se volvía. De repente, sentí que todo se venía abajo, que el mundo a mi alrededor se estaba desmoronando. Me caí al suelo, aterrada, sin saber qué hacer, sin poder pedir ayuda. En mi mente solo había una palabra, miedo. No sabía si era un infarto, si me estaba muriendo o si simplemente me estaba volviendo loca. Pasaron los minutos y, finalmente, pude respirar con más calma. Pero algo en mí había cambiado. Ese episodio de pánico no solo me dejó con miedo físico, sino con un miedo mental aún más grande. Comencé a temer que todo lo que estaba viviendo podría repetirse en cualquier momento. A partir de ese día, cualquier pequeña sensación extraña en mi cuerpo me aterraba. No podía salir de casa sin sentirme vulnerable, ni dormir tranquila por las noches. Mi vida comenzó a girar alrededor de ese miedo, y yo me sentía atrapada. Fui al médico, me hicieron algunos exámenes, pero no encontraron nada grave. Todo parecía estar bien en mis análisis. Sin embargo, los ataques de pánico continuaron, y me sentía más impotente. No podía hablar con nadie de lo que estaba pasando. ¿Cómo podía alguien entender el dolor de sentirse completamente fuera de control, sin poder encontrar paz en medio de su propia mente? Fue entonces cuando mi tía vino a verme. Ella siempre había sido un pilar para mí, una mujer fuerte, llena de fe, pero con una dulzura que me hacía sentir a salvo. Ella me observó por unos minutos, viendo la angustia en mis ojos, y me dijo con calma: «Hija, sé que estás pasando por algo muy difícil. No es fácil, pero lo más importante ahora es que tengas fe. Dios te tiene en sus manos, y Él nunca te abandonará». Yo no sabía qué pensar. Mi mente estaba tan llena de miedo que ni siquiera podía comprender cómo la fe podría ayudarme. Pero vi la sinceridad en los ojos de mi tía, vi el amor con el que me hablaba, y algo en mi interior me hizo escucharla. Entonces, me dio algo muy especial, un rosario. «Toma esto, querida. No tienes que entender todo, pero reza con él. Déjate llevar por cada oración. Verás cómo poco a poco encuentras la paz que tanto necesitas». Al principio, no entendía muy bien. ¿Cómo podría un rosario, un simple objeto, calmar mis miedos? Pero el amor y la confianza de mi tía fueron suficientes para que decidiera intentarlo. Esa misma noche, después de otro ataque de pánico, tomé el rosario en mis manos. Recuerdo que era de noche, la casa estaba en silencio, y yo, con el rosario entre mis manos, comencé a rezar. Mi voz temblaba, pero decidí seguir adelante. «Dios te salve, María», dije en voz baja, casi sin creérmelo. A medida que avanzaba en las oraciones, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue un cambio instantáneo, pero sí una ligera calma que empecé a sentir. Cuando llegué al final del rosario, me di cuenta de que algo había aliviado mi angustia, aunque fuera por unos pocos minutos. En ese momento, entendí que no era el rosario lo que me sanaba, sino la conexión con algo más grande que yo misma, la conexión con Dios. Decidí continuar rezando. Al principio, lo hacía lentamente, con dudas, pero cada vez que rezaba, sentía más y más paz. Los ataques de pánico no desaparecieron de inmediato, pero la ansiedad que los acompañaba comenzó a disminuir. A medida que pasaba el tiempo, el rosario se convirtió en mi refugio, mi lugar donde podía entregarle mis miedos a Dios y encontrar consuelo en su presencia. Mis noches ya no estaban llenas de insomnio y miedo. Cada vez que me despertaba angustiada, tomaba el rosario y comenzaba a rezar. Mi respiración se calmaba,
mi mente dejaba de dar vueltas, y poco a poco, esos ataques de pánico se fueron alejando. Lo más hermoso fue que, a través del rosario, comencé a sentir que no estaba sola. Mi fe, que había estado dormida durante tantos años, comenzó a despertar. La oración me unió con algo divino, algo que no podía ver pero sí sentir. Ese algo me dio fuerzas, me dio la paz que tanto buscaba, y con cada día que pasaba, mi confianza en Dios se fortalecía. El rosario dejó de ser un simple objeto, se convirtió en una herramienta espiritual que me conectaba con el amor divino. Hoy, puedo decir con certeza que el rosario cambió mi vida. Ya no me domina el miedo. He aprendido a entregarle mis preocupaciones a Dios, a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando yo siento que no lo tengo. Ahora, el rosario es parte de mi rutina diaria. Lo rezo todos los días, a cualquier hora, y cada vez que lo hago, siento que la paz de Dios me abraza. Si algo aprendí de esa experiencia, es que la fe no es solo un concepto abstracto, es algo vivo, algo que te sostiene cuando todo parece caerse. A veces, la vida nos da golpes duros, y es fácil sentirse perdido. Pero lo que yo descubrí es que no tenemos que enfrentarlo todos solos. A través de la oración, a través del rosario, podemos encontrar la conexión divina que nos guía, nos da fuerza y nos recuerda que, aunque pasemos por momentos difíciles, siempre hay un camino hacia la paz. Si estás leyendo esto y sientes que el miedo o la ansiedad te están controlando, quiero que sepas que no estás solo. Yo también pasé por eso. Pero hoy, puedo decir con seguridad que la fe tiene el poder de sanar. El rosario es una puerta abierta hacia ese consuelo, y quiero invitarte a que lo pruebes. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que abrir tu corazón y permitir que la paz de Dios entre en tu vida.